En la prepa fue cuando dije, chispas, ¿qué voy a hacer en la universidad? Porque la escuela como tal no me incitaba a creer que eso podía ser un verdadero camino profesional. Y la maestra era así como, ¿pero cuál va a ser tu plan B? O sea, como que... Si no eres chef, ¿qué vas a hacer? Ajá, yo así como... ¿Por? Ajá, o sea, mis papás están bien con mi decisión, como que, ¿por qué tú me estás haciendo dudar? Exacto. Cuando abrimos, estaba yo sola en la cocina, entonces era una cocina muy intuitiva. Y la cuestión va justamente en eso, que cuando vemos la necesidad y empezamos a contratar a más gente, bueno, pues dale, haz la salsa de tomate y así algo, nada que ver. Y yo como... No, pero, o sea, que no fueran ellos capaces de leerme la mente. O sea, yo dije, mínimo, para eso te contraté, para que me leas la mente. Me costó emocional y con empleados extraordinarios también, la frustración que me generó, la inhabilidad de que la gente no me podía leer la mente. Creo que cuando alguien vive en gratitud, pues vive, como te digo, vive en paz. Entonces quiero que sea eso un símbolo de gratitud. Queríamos un nombre en francés y que se pudiera pronunciar, representar el valor más importante para nosotros, que es la gratitud. De Término Medio Podcast. Bienvenidos a un episodio más de Término Medio, el podcast. Yo soy Denise de Chave y hoy les tengo un episodio extremadamente interesante y sobre todo dulce. Seguramente conocen ya, porque es una famosísima chef en Yucatán y internacionalmente conocida, la chef Regina Escalante, y hoy nos acompaña en este bello hotel que es nuestra casa por el día de hoy, el Hotel Holiday Inn and Suites Mérida La Isla, y platiquemos, conozcamos su historia, cómo de Yucatán al mundo y estas grandes cocinadas que ha hecho, no solo aquí, sino por todo el mundo. Bienvenida, chef Regina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy feliz de estar aquí. Disfruto mucho intercambios y sí, o sea, me encantaría eso, que que escarbes mi cerebro para que podamos, sí, tener. Claro, dime, cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu conexión con la cocina yucateca por primera vez? Donde dices, esto creo que es lo mío. Guay. O sea, la cocina yucateca como tal, creo que sí, hasta que estuve bastante, pues no mayor, pero sí como hasta los 15 años. O sea, con la cocina desde muy chica. O sea, desde los 4 años ayudaba a mi mamá en la cocina, pero mi mamá, al ser americana, en casa la verdad es que comíamos una cocina como muy internacional. O sea, a los 5 años, 6 años ya estábamos comiendo ñoquis en la casa. Entonces, como que, digo, mi mamá siempre respetando tradiciones, o sea, el lunes de frijol con puerco de ley, el jueves de puchero, pero sí, o sea, como que sí, yo cocinando la cocina yucateca, pues creo que sí fue como un interés que me vino mucho más tarde. Y también impulsado por mi mamá. Cuando decido que me iba a ir a estudiar a Francia, mi mamá me dijo, si vas a irte a otro país, tienes que primero como que tener muy claras las bases de la cocina yucateca. Wow. Y me inscribí a una escuela, un curso muy corto, pero de cocina yucateca. Y eso fue como, o sea, como creo que le di igual un poco de la teoría de la cocina yucateca a través de ese curso. Digo, en casa, te digo, cocinábamos siempre el menú tradicional, pero pues ese cursito fue como para agarrar un poco más de seguridad, a decir, mi mamá no se lo inventó, como que sí. Sí, era verdad. Exacto, lo que decía. Era verdad que le lleva tanto de recado, era verdad que, no sé, que el dulce de papaya se hace así. Entonces, como que fue verdaderamente en ese curso, y también con mi abuela paterna, que ella era yucateca, y sí, ella también cocinaba muchísimo, íbamos mucho a comer a su casa, y o sea, su receta de queso relleno, deliciosa. Entonces, pues sí, creo que es como que cosas, o sea, como que cierta dinámica familiar que teníamos en casa, y después con la visión también profesional de cómo eso podía también darme cierta seguridad de aventurarme a otros horizontes, fue que me adentré un poco más. Sí, que todo inició porque te gustaba la cocina en realidad, sí, ¿no? Sí. O sea, de verdad, desde que recuerdo como mis primeras palabras, tipo que los papás siempre preguntan, ¿y qué va a ser de grande? ¿Qué va a ser de grande? Como que mi respuesta siempre fue ser chef. Hasta que en la prepa, que hay como orientación vocacional y así, una de las maestras me decía así como, o sea, invitaban a gente externa para tener las pláticas, ¿no? Invitaban al nutriólogo, invitaban al del LAE,
me invitaban al arquitecto, o sea, como que profesiones muy comunes. Sí. Y yo levanté mi mano y era así como, pero es que yo quiero ser chef. Y no, perdón, es que tú eres la única de la generación que quiere ser chef, entonces pues no vale la pena llamar a un externo para que te explique. Exacto, para que te explique, ¿no? Pero pues va a haber alguien de turismo. Y yo así como, bueno. Entonces como que sí, o sea, en la universidad fue cuando, perdón, en la prepa fue cuando dije, chispas, ¿qué voy a hacer en la universidad? Porque como que la escuela como tal no me incitaba a creer que eso podía ser un verdadero camino profesional. Okay. Y la maestra era así como, ¿pero cuál va a ser tu plan B? O sea, como que... Si no eres chef, ¿qué vas a hacer? Ajá, yo así como... ¿Por? Ajá, o sea, mis papás están bien con mi decisión, como que, ¿por qué tú me estás haciendo dudar? Exacto. Hasta mi mamá estaba bien indignada, pero pues ya finalmente, o sea, mi mamá tuvo mucho, y mi papá también, como muchísimo que ver en apoyar mi decisión. Creo que porque desde chica vieron esa convicción que yo tenía, esa determinación, y como que, o sea, ellos respaldaban y me dieron los medios para llegar a eso, ¿no? Entonces eso está padre, que a pesar de la escuela que... Sí, que te decía casi eso. ¿Qué? Sí. Ajá. Pero ¿estás segura que no quieres ser, no sé, enfermera? Y yo no quiero ser chef. Pero ¿y nunca has invitado a esa maestra a todos los restaurantes así de, mire, no, venga a ver? No. Digo, algunas maestras sí, y de vez en cuando llevo así como cositas, porque fue una escuela de monjas, entonces crecimos como muy apegadas a ciertas madres, sí. Pero a esa maestra en especial no la he vuelto a ver. Y no sé. No es como que la extraño. No la extraño. Pero sí fue algo difícil. O sea, es a veces como, pues a esa edad en la que todavía estás como pensando, como que tomando forma muchas cosas y de la personalidad de uno y como que o sea, es una edad de muchísima transformación, ¿no? Es en pasar de la escuela, sobre todo yo que estudié toda la vida, bueno, casi toda la primaria, secundaria y prepa en una misma escuela, y como que alguien dentro de la institución como que te cuestione de esa manera, a veces puede ser muy valioso porque hay gente que está muy confundida, pero a veces como yo que estaba muy determinada te hacen como dudar, ¿no? Sí, es como, ¿por qué no sería bueno? ¿Qué pasa? Ajá. Y sí, finalmente pues aquí estamos, pero no, la maestra no la he vuelto a ver. No sé si ha ido al restaurante o no. No sabes. ¿Y cuando llegas ya a la universidad, sí fue todo eso que esperabas? Sí, definitivamente. Fue eso y más. O sea, decido irme a estudiar a Francia porque un amigo de la familia había estudiado ahí, el chef Alex Méndez. Él era amigo, bueno, es amigo de mi hermana mayor y él me platicó de la universidad. Entonces, como que empecé a investigar y conversar con él en esa época o sea, me inspiró muchísimo. Él me platicaba de la escuela, de lo que era vivir en Francia y así. Y pues la verdad es que sí, o sea, dije, pues al final de cuentas como el ballet. O sea, el ballet, muchos de la terminología que se usa para describir los pasos de baile son en francés, ¿no? El pas de bourrée, el paso del borracho. Sí. Entonces, el pas de bourrée, y en la cocina, o sea, cuando decimos, no sé, voy a cortar una verdura en brunoise, pues sí o sea, son términos franceses que se utilizan ya en el mundo entero, ¿no? Entonces, sentía que era como que o sea, la oportunidad que mis papás me dieron en ese momento de ir fue un privilegio y sobre todo fue una oportunidad de ir a lo que yo en ese momento percibía como ir a la cuna de la estandarización de la cocina, ¿no? O sea, porque la realidad es que la cocina yucateca, pues igual tiene muchísima historia, ¿no? Claro. Y tiene muchos términos también que son muy reconocidos y así, pero pues sí, o sea, como que obviamente se presenta la oportunidad de ir a otro país, de ir a Europa, ir sola, o sea, como que ofrecía muchas cosas, más allá de la cocina, ofrecía una aventura, ofrecía madurez, ofrecía, otra cultura. Y eso no, y aprender, o sea, porque, digo, no lo sé, pero ¿hablabas francés? Hablaba francés porque tenía planeado, tenía planeado irme a un año sabático con mi mejor amiga y ella se metió a estudiar a la Alianza Francesa. Me dijo, oye, vamos un año, no sé qué. Y dije, bueno, entre que si nos vamos o no nos vamos, pues no me cuesta nada entrar. Y pues era mi mejor amigo, o sea. Sí, claro, digo, te le ibas a pasar bomba. Exacto, entonces dije, vamos a clases en la tarde juntas, o sea, como que el plan pareció perfecto. Y luego, pues cuando se presentó esa idea de irme a Francia, pues fue como pues ya sé francés. Finalmente mi amiga sí se fue a su año sabático, pero yo me fui a estudiar ya toda la carrera, entonces sí.
Pero te quieras que no, el idioma te daba más accesibilidad a aprender cosas que cuando uno no lleva el idioma, para empezar, para entenderle. Sí, sí, lo mágico de Francia es que pues al final se vuelve una escuela dentro de todo lo que se vive estando ahí. O sea, uno puede, o sea, yo iba a la escuela y sí abría los libros y sí, obviamente estudias la teoría y etcétera, pero la práctica que uno adquiere por el simple hecho de caminar en un parque y comprarte una crepa y que te hablen en francés, o sea, porque el francés no habla español. Exacto. Y muy pocos hablan inglés, entonces la práctica que tienes que tener para pedir tu crepa, para pedir tu baguette, esa práctica y luego, o sea, decir, chispas, aprendí la teoría de cómo se hace una baguette y en cualquier esquina que yo vaya va a haber una baguette sublime. Entonces, o sea, como que eso que se vive en Francia, siento que es una experiencia como 360, o sea, estudiar ahí, vivir ahí, existir ahí con el idioma, con la comida y luego ya con el amor también, pues sí, o sea, te enamora, sí, te abre la perspectiva. Sí, sí, sí. Y cuando estabas ahí dijiste, sí era este el lugar, sí tenía que venir aquí. Sí, creo que, digo, yo soy la más chica de 3 en mi casa, siempre fui muy apegada a mi mamá. Y sí, emocionalmente me costó. Fue en un periodo en el que mis papás se estaban separando, justo cuando yo me fui, que quizás eso igual fue así como un empujón para escapar un poco. Claro. Pero la realidad es que una vez estando ahí, digo, encontré muchas cosas que me hicieron sentir muy plena, muy feliz, pero siempre extrañé mi tierra. O sea, cuando tenía la oportunidad, o sea, mi mamá siempre me decía, Regis, o sea, cuando tú te quieras regresar, las puertas van a estar abiertas. Y mi mamá me dejó mi cuarto como lo tenía intacto, cosa que muy pocos papás quizás hubieran hecho, hubieran vaciado el cuarto y ya, next. Ajá. Entonces, como que tal vez fue eso, o sea, tanto mi mamá como yo, como que, no sé, teníamos ese hilo invisible, claro, ¿no? El hilo rojo. Sí. Y pues a pesar de que estuve ahí, digo, no todos los días y todo el tiempo fue color de rosa, hubieron muchísimos retos, pero o sea, yo siempre fui muy apegada a Mérida, muy apegada a mi familia, y que en esos momentos, pues te digo, ya se veía un poco diferente a lo que yo había dejado, y eso pospuso mucho más mi regreso, por decir. Pero ya cuando el tiempo fue perfecto, que conocí a mi novio, conocí a mi esposo y regresé a Mérida, y como que él quiso regresar conmigo. O sea, porque lo conociste acá. Lo conocí en Francia. Sí, lo conocí en Francia en la universidad. Y él vino de vacaciones conmigo en una ocasión y luego ya decidimos que nos íbamos a venir a vivir aquí. Y pues eso, ¿sabe? Como que ver Mérida a través de sus ojos, como que verlo también con una dinámica familiar muy diferente. Mis hermanas, entre que yo estaba en Francia, se casaron, una se fue a vivir a Estados Unidos, la otra se fue a vivir a Ciudad de México. O sea, como que toda mi dinámica familiar que yo extrañé estando en Francia ya no existía como era, ¿no? Entonces, como que vivir Mérida con otra dinámica de hogar, creo que también fue muy importante en los primeros meses y en el primer año, para decir como que, bueno, ¿ahora qué es casa, no? Y ¿cuál es mi raíz? Y fue por eso que con mi esposo, bueno, con mi ya esposo, en el momento éramos novios, ¿no? Pero dijimos como, exacto, como que a ver, ¿dónde está el norte y dónde vamos a poner raíz? Y fue como aquí, o sea, aquí, a pesar de que todo ya se movió, a pesar de que todo para mí ya es diferente, como él lo veía con unos ojos de novedad, con unos ojos de, o sea, de mucha esperanza, mucha ambición, lo que pudiéramos hacer en Mérida, como que fue que él como que contribuyó a esa idea de que le apostáramos a un emprendimiento aquí en Mérida, ¿no? O sea, fue como bueno, también si la dinámica familiar está diferente, lo que sea, pero Mérida tiene muchísimo potencial, vamos a desarrollar un restaurante, un proyecto de nosotros, y esa va a ser nuestra raíz. Claro, sí, vamos a darle un giro, vamos a hacer una dinámica diferente con lo que tenemos ahora, ¿no? Exacto, y así nace en Messi. Sí. Pero qué aventados, porque la verdad es que uno, digo, seguramente tú lo sabes mejor que nadie, cuando pones algo con toda tu ilusión y ¿cómo decides esto lo voy a poner? ¿Cómo el concepto, cómo lo logran?
Pues el concepto de Merci creo que nace de muchos sentimientos. Nace de un sentimiento, como te digo, de querer crear una raíz. Nace de un sentimiento de un poco de, no resentimiento, pero de frustración ante una cocina que habíamos estado practicando durante muchos años de alta gastronomía. Entonces queríamos tener una cocina que fuera mucho más fácil de entender, mucho más fácil de ejecutar, que fuera mucho más generosa. Y fue muy clave tuvimos un empleo aquí en Mérida durante 6 meses. A los 6 meses dijimos, no, o sea, nos sentimos súper frustrados, o sea, creativamente, como que, nos iba muy bien y disfrutábamos mucho ese empleo, pero dijimos como que no queremos más. Y los dos estábamos en esa misma sintonía. Entonces fue un viaje que hicimos a casa de mi abuela en Estados Unidos, que ese fue como que el momento crítico de decir como, ok, no vamos a regresar a Mérida hasta que no hayamos puesto como que un concepto, una idea muy clara de qué vamos a hacer. O sea, no, tampoco podemos estar desempleados para siempre. O sea, ¿cuál es el plan? Entonces, como que literal fue, creo que un domingo, fue un sábado y un domingo. Un sábado nos desayunamos en la casa, mi abuelo hizo waffles, mi abuela preparó fruta. O sea, me acuerdo que la mesa se veía así, de Navidad, ¿no? Ajá, súper familiar. O sea, mi abuelo con su mandil preparando la comida y como que fue así como terminamos de comer y me acuerdo que nos quedamos en la sobremesa de, a ver, ya, empieza ahorita la talacha. Ajá. Y empezamos como que a escribir ideas y así, ¿no? Y después el domingo teníamos la tradición con mis abuelos de ir a misa y después de misa íbamos a lo que llaman en Estados Unidos un diner, que era un restaurante, o sea, le llaman como restaurantes medio grasosos, ¿no? Ajá. O sea, de que cuecen todo con grasa de tocino y así. Monchososo. Exacto, ajá. Huevos, tocino, hash brown, hot cakes, waffles, chorros de miel, chorros de mantequilla. Ajá. Entonces, estábamos sentados ahí, fue como, es que esto es lo que se siente bien. O sea, esto se siente, o sea, este es el ambiente. O sea, pero la gente no está complicada. La mesera viene, toma la orden y sin más, o sea. Sí, sin más lujo. O sea, sin lujo, ajá. Pero lo traen y son los mejores hot cakes que has probado. Entonces, como que empezamos chispas así, pero tampoco queremos hacer un lugar así como que solo de hot cakes y desayuno. Entonces empezamos ya a darle forma a Merci. Y la idea inicial del proyecto va a ser un restaurante que va a abrir solo desayunos y comida, y la comida con un enfoque para comida para llevar. Entonces la idea es que íbamos a tener unas cajas muy divinas en una nevera y como que la gente iba a agarrar y iba a llevar. Pero a la gente le gustó el lugar. O sea, cuando construimos Merci en el 2014, era un local chiquito, 5 mesas, y los clientes que iban se querían quedar. O sea, nadie quería agarrar su caja e irse. Claro. Querían sentarse, tomar el café. Y luego, ¿y no me puedes traer la comida a la mesa? Y Vanzante estaba solo en comedor y yo estaba solo en cocina y era así como, no, agarre o sea, como queríamos casi un servicio como tipo fast food, o te damos un número y siéntate. Sí. Pero la gente no, la gente quería el servicio, quería la atención. Al yucateco nos gusta que nos atiendan. Sí, sentarte y platicar. Sí. Si vas a salir de tu casa, quieres que alguien te lave los trastes, quieres que alguien te sirva tu vaso con agua y con hielo. Entonces, pues fue así como que dijimos, bueno, una cosa voy llevando a la otra, fue llevando a la otra, fue llevando a la otra, y con la intención de siempre hacer las cosas de la mejor manera y de nuestra mejor capacidad. Como que una decisión va llevando a la otra y a la otra y a la otra y a la otra, y enos aquí 11 años después con la panadería, con los 2 restaurantes. Y verdaderamente es el resultado de eso, de querer hacer como, o sea, basar nuestras decisiones en las necesidades del entorno y siendo fieles a nuestras convicciones, ¿no? Sí, claro, de escuchar a tu cliente interno y externo. Sí, y a los colaboradores también, para ir reconociendo dónde están las áreas de oportunidad y poder tener eso como un cimiento para la toma de decisiones. ¿Y cómo se logra compartir las recetas con todo un equipo? No sé, porque a veces los chefs somos celosos de tus recetas, ¿no? No es como fácil así de, mira, aquí está mi receta, tómala. ¿Cómo se logra? Porque para crecer tienes que compartir, supongo. Pues mira, cuando abrimos, estaba yo sola en la cocina. Entonces era una cocina muy intuitiva. Okay. O sea, de verdad habré tenido como 2 o 3 recetas como redactadas en una libreta manchada, y creo que era
o sea, 2 recetas en una libreta que compré como para que sea mi recetario, y la otra era mi libreta como de la universidad con algunas recetas anotadas, y todo lo demás era muy intuitivo, era, debe llevar un poco de esto. Echar. Exacto, y la cuestión va justamente en eso, que cuando vemos la necesidad y empezamos a contratar a más gente, es así como... bueno, pues dale, haz la salsa de tomate. Y yo, bueno, pues va a ser una salsa de tomate. Y hacía algo, nada que ver. Y yo como, no, pero, o sea, el desquicie que me daba el que no se, o sea, que no fueran ellos capaces de leerme la mente. O sea, yo dije, mínimo, o sea, mínimo, para eso te contraté, para que me leas la mente. Pero no te leen la mente. Entonces, me costó emocional y en mi relación también con mi pareja y con, o sea, con empleados extraordinarios también, la frustración que me generó, la inhabilidad de que la gente no me podía leer la mente. Claro. Entonces, cuando entendí eso fue no, o sea, no sé ni por dónde empezar, qué es lo que debo de hacer, ¿no? Y fue algo tan obvio como haz un recetario. Y creo que mucha gente justamente tiene ese miedo, me van a robar la receta. Uh-huh. Pero la realidad es que yo, o sea, cuando abrimos Merci, empezamos como solo había una persona en el comedor, no podíamos tener una máquina, una cafetera como para hacer barismos y toma que tu arte latte. O sea, ¿qué es un café? ¿Cuál es el mejor café que podamos tener que se sirva súper rápido? Un café de marca, ¿no? Uh-huh. De cápsula. Entonces empezamos a servir ese café. Y luego dije, ¿es qué? O sea, ese café todo el mundo lo tiene en su casa. O sea... Sí, ¿qué de especial te hace a ti? Exacto, eso? ¿Qué de especial nos hace? ¿Y por qué la gente se está parando en el sol, haciendo cola, esperando 10, 15, 20 minutos para entrar al restaurante, para tomarse un café que puede tomar en su casa? Uh-huh. A ver, ¿dónde está la ecuación? Y fue en ese momento en el que dije, la gente no viene a comer solo lo que hacemos, sino viene a consumir por qué hacemos lo que hacemos y cómo eso los hace sentir. Exactamente. Y cuando entendimos eso fue ya, haz el recetario, mira, te voy a supercapacitar, vuélvete más experto que yo haciendo las cosas. Y eso ha sido clave para poder crecer, para que yo pueda también relajarme. Y digo que me han robado, o sea, no robado, pero que se han llevado recetas. Digo, gusto pues obviamente tampoco me da porque me gustaría que cada quien tenga sus recetas auténticas, ¿no? Sí. No es algo que incito a que suceda, pero pues si alguien a escondidas le va a tomar una foto y pues va a pasar, pues bueno, o sea, ¿cuántas recetas, o sea, cuántas veces nos ha pasado las recetas de franquicias y de cadenas? Y eso, o sea, no quiebra el negocio, ¿no? Uh-huh. O sea, el compartir creo que termina siendo una manera de fidelizar a la gente porque se percibe esa confianza que pueden tener hacia uno y hacia la empresa. Y también permite crecer y eso, o sea, tener paz en pensar que el concepto va más allá de una receta. Exacto. No, y que además te permite lo que decías, crecer. Sí. O sea, porque si solo lo quieres tener tú, pues limitas tu capacidad. O sea, sí. Tú no puedes atender 2 restaurantes y una panadería. Sí. Digo, obviamente, durante la contratación, pues hacemos, o sea, sí firman un acuerdo de confidencialidad también. Pero pues vuelvo a decir, o sea, si alguien se esconde y digo, ha pasado, ¿no? Pero pues te vuelvo a decir, o sea, eso me desenfoca, o sea, tener la psicosis de eso y darle demasiada atención o preocupación a eso, me desenfoca de preocuparme y de ocuparme de cosas que van a beneficiar a la empresa y a mí, en mi salud mental, ¿no? Entonces, sí, o sea, nosotros tenemos un recetario, hemos estandarizado recetas porque valoramos la constancia en nuestro trabajo, valoramos que cuando el cliente vaya un martes, si es Lewis que les está cocinando y regresa un jueves y es Jorge que les está cocinando, sepa igual. ¿Me entiendes? Eso es lo importante. O sea, que haya una constancia dentro de lo que estamos haciendo. ¿Y eso cómo se logra? Capacitando a la gente, confiando en la gente y dando las herramientas para que puedan ejecutar bien su trabajo. O sea, si no les damos las herramientas y les decimos, tu salsa de tomate está asquerosa, bueno, pues ¿por qué no me dice tu receta? ¿No? Sí, si querías que la haga como tú, pues me hubieras dado tu receta. Entonces, como que si vamos a exigir, hay que dar, ¿no? Uh-huh. Y creo que la gente tiene miedo a veces de dar, porque culturalmente eso nos ha enseñado. O sea, la receta del pan de la tía Chona, o sea... Así no se la sabe nadie. Exacto, y se la lleva a la tumba, y luego, o sea...
Mi abuela, o sea, digo que en paz descanse, mi abuelita Lisbeth, pero era muy dada así, hasta que me acuerdo que cuando yo regresé de Francia, me senté con ella y le dije, a ver, abue, o sea, el queso relleno, ¿qué vamos a hacer? Porque ella era típica que te decía, está bien, te voy a enseñar a hacer el queso relleno, vente a las 10. Y tú, a las 10, abue, ¿segura quieres que yo traiga las cosas? No, 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 no. Vamos a las 10 al mercado de Santiago, compramos todo y venimos a la casa a cocinar. Ah, está bien. Llegabas a las 10, ya estaba hecho el picadillo, ya estaba escarbado el queso, ya había hecho todas las compras porque el mercado abrió desde las 5. Entonces a las 10 ya estaba el 50% hecho. Y realmente no te lo quería decir. Pues no sé, pero te digo, yo ya puse un ultimátum y antes de que falleciera, bendito Dios, me dio las recetas de algunas cosas, no todas, pero pues sí. Pero al final, dime algo, chef. ¿Sí te queda exactamente igual o siempre ese toque que tiene? O sea, ¿a qué voy con esto? Tenemos miedo de compartir, pero es que a nadie le va a salir como a ti. A nadie. Puede salirle mejor o peor. Sí. Pero como a la chef Regina, pues no. No, a nadie, a nadie. O sea, me acuerdo en la universidad de que hoy vamos a tener la clase, no sé, del pollo al caparrado. Está bien, misma receta con gramos de sal exacto para todos. A nadie le sale igual. Claro. ¿Por qué? Porque si doras el pollo un segundo más que el otro, ya está, el sabor cambió. Entonces, o si tu flama estaba un poquitito más fuerte que el otro, pues evaporó más agua, entonces los sabores son más intensos. O sea, hay tantas variables que es imposible. Por eso tiene que ser súper intuitivo y tienes que contratar a gente que tenga esa habilidad de resolver, que tenga la habilidad también o sea, que tenga esa intuición de decir, ni lo he probado, pero con solo oler el vapor de esta comida, ya sé que le falta sal. O sea, entonces eso. Sí, claro. Y que además creo que ahí radica la dificultad, ¿no? O sea, el que tú puedes tener la receta, pero como decías, este día está Lewis, tiene que saber tal, de este día tiene que ser igual. Pero eso te lo da el tiempo. O sea, el que ya vives la receta, o sea, es de esto no, así no debe quedar, porque debe quedar más espeso, ¿no? Porque debe estar de esta manera. Sí. Y siempre van a haber como ciertas variantes, ¿no? Y creo que, o sea, hay variantes que son controlables, hay variantes que no. Mucho tiene que ver también la capacidad del equipo de piso de poder manejar esas frustraciones a veces que el cliente puede tener. A veces es una cuestión de percepción. Oye, cuando vine la vez pasada me dieron una carne enorme y es como, señora, tenemos una báscula gramera en la cocina. O sea, la porción no era más grande, era lo mismo, ¿me entiendes? Pero tener un buen equipo de piso que pueda conciliar esa percepción con la realidad. O, por ejemplo, ayer estuve en un evento y se me acercó un señor y me dijo, oye, ¿cambiaste tu chef? Y yo... si contesto sí es bueno, si contesto no es bueno. O sea, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta que usted espera? Exacto. Y yo, ¿por qué? Depende por... Y me dice, no, hombre, es que fui la semana pasada, está mejor que nunca. Y yo, de verdad, era lo que necesitaba oír, porque en la mañana de ese día entro a Google y me pusieron una estrella por una crítica que dije, chispas, o sea, ni nada que ver. Pero digo... O sea, siempre es una cuestión de percepción. Y yo le digo a la gente, o sea, nuestros hot cakes se preparan a la orden. O sea, no es como que tengo una palangana de hot cakes o tengo tipo en mi caja de waffles que nada más meto al tostador y todos saben igual. No. Pues los estás haciendo al momento. A la orden. Entonces, cada orden pues, va a tener cierta variable que va a hacer que sepa un poquitito diferente. O sea, no son robots. Y desafortunadamente... cada vez tenemos menos tolerancia a veces como cambios o decepciones que se puedan tener. O sea, y me frustra porque digo, la gente quiere de más en más deshumanizar la cocina. O sea, pero o sea, cuando yo voy a un restaurante de comida rápida de hamburguesas, mi hamburguesa siempre sabe igual. Pues sí, pero, o sea, esa carne la traen de quién sabe dónde, que está hecha de manera industrial, o sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, tiene que estar estandarizado en un 99.9%, pero ese punto, o sea... ese por ciento es humano. Es humano, y es humano de gente que, chispas, pues hoy se despertó más cansado de lo normal porque acaba de dar a luz su esposa, porque no durmió toda la noche y porque aún así se puso su uniforme y vino a chambear. Y no es una excusa, pero es una parte muy chiquitita de variable que hace que la gente sea humana también. Y creo que eso es importante también rescatar. O sea, que ir a un restaurante es la suma de los esfuerzos de muchas
personas, de muchos humanos, con vidas, con problemas, con ambiciones, con sueños. Y a veces pues se cometen errores. Ahora vuelvo a decir, es muy importante que como empresario tengamos la claridad de que esto es posible, o sea, de que pueden haber frustraciones, de que pueden haber problemas, que pueden haber detalles. A mí me pasó una vez que el chavo se confundió y en vez de ponerle sal le puso azúcar. O sea, ha pasado, ¿me entiendes? O sea, han pasado cosas que te digo y de verdad, o sea, para escribir un libro también, pero digo, al final como empresario uno tiene que dar los medios para resolver cuando este tipo de cosas pasen. Claro. Y que el cliente diga, bueno, pues sí, fue humano el problema, pero o sea, esto no me gustó cómo pasó, no me gustó, etcétera, pero cómo lo hacemos sentir cuando expresa ese problema, pues está en nuestras manos, ¿no? Sí, claro. Y también te voy a decir algo, el producto tiene mucho que ver, o sea, a lo mejor el jitomate hoy no está como ayer. Exacto. Entonces, a veces es la suma de todo. Sí. El humano que puede tener un tema, pero también el producto. Sí. O sea, la verdura no siempre está exactamente igual, la fruta no siempre está exactamente igual. Sí, o sea, es impresionante cómo, por ejemplo, las zanahorias, ¿no? En Francia tienen esta campaña de las zanahorias feas y las tienen como a mitad de precio. O sea, ¿por qué? Porque ya nos acostumbramos a que la zanahoria debe de medir 30, o sea, no sé, 20 centímetros con 4 centímetros de diámetro. Y si no cumple ese estándar, entonces está fea y no se puede comer. O sea, y aquí en México prácticamente así es. O sea, yo he escuchado historias de terror de algunos supers aquí en la ciudad, de que le rebotaron que porque la forma de no sé qué o el producto no sé qué. Y dices, chispas, o sea, queremos que todo sea perfecto, que todo sea estandarizado. Y sí, o sea, hay un pequeño factor de veces de variabilidad, pero lo importante es saber enfrentarlo, ¿no? Claro. Y si a veces, pues bueno, exacto, el melón, pues no es temporada de melón, bueno, pues cambia la fruta. O bueno, el cocinero se confundió y en vez de sal pone azúcar, cuando se dé cuenta el cliente, porque el cocinero ni siquiera lo probó, pues oye, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Le vas a regalar el platillo? ¿Le vas a mandar otra cosa? ¿Le vas a pedir disculpas? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces te digo, es una experiencia que va más allá de lo que se come, es de lo que se vive en el lugar. Y que aparte la gente cada vez es más exigente, no solo con los platillos, sino quiere experiencias, o sea, ya quiere como fuegos artificiales, o sea, ya tienen unas expectativas muy fuertes, ¿no? Sí, sí, pero creo que hemos sido súper bendecidos con nuestra clientela en Merci, que sí ha sido una clientela que, o sea, que aprecia esa, no quiero decir sencillez, pero esa como que propuesta como bastante directa que tenemos, ¿me entiendes? Y sí, o sea, que el servicio sea profesional, que los alimentos sean ricos, con una buena presentación, pero tampoco cosas así como extras, ¿me entiendes? O sea, como que no caer en el disfraz. O sea, que muchas veces, inclusive en las redes sociales, hoy entras a las páginas de restaurantes y dices, chispas, en la foto se ve espectacular. Llegas y toda majada la hamburguesa y dices, oye, pues no es justo, ¿no? Entonces, o sea, como que sí es importante tener esa coherencia de comunicación, coherencia de experiencia y constancia en la experiencia y en el producto. Claro. Sí, que sea lo que ves, es lo que hay. Claro, ¿no? Claro. Y que sea exacto fiel a la marca, al producto, y que también el equipo que está ejecutando ese producto, sirviendo ese producto, se identifique también con la marca. Claro. ¿No? ¿Y cómo se manejan estas que decías hace rato, estas críticas? ¿Te pueden mover de tu centro? O sea, cuando alguien te pone algo así como, no sé, estuvo horrible o no me gusta, ¿cómo lo manejas tú, obviamente, y con tu equipo? Porque seguramente eso da cierto... Sí, ¿no? Yo creo que, vuelvo a decir, o sea, tenemos una clientela muy fiel. Clientes, digo, todavía antier una clienta me dice que bueno, la vi yo en el desayuno, luego estuve en el almuerzo, estaba almorzando y fue a la cena de Thanksgiving. O sea, tenemos clientes. Estuvo contigo ayer todo el día. O sea, no, se iba y regresaba, y regresaba. Ajá. Entonces, tenemos una clientela muy fiel y que sabe, o sea, yo trato y procuro de humanizar nuestras marcas, ¿no? Más allá de hacerlo así como súper emocional y tipo... Sí, ay, o sea, hacerlo, muero. No, pero hacerlo humano, o sea, claro. Y vulnerable. Entonces, digo, personalmente, a los inicios de Merci sí me pegaba muchísimo, porque Merci nació
del corazón, nació de un proyecto, o sea, súper personal para nosotros, para mi esposo y para mí. Entonces, cuando alguien criticaba, era como que me criticaban a mí. O sea, ¿y por qué hace brunch? ¿Qué se cree? Si estamos en Mérida. Y yo como, perdón, mi mamá es gringa, perdón. O sea, como que... Claro. O sea, entonces me creaba unas crisis de identidad, de decir, están criticando a Merci, me están criticando a mí. O sea, y yo no fui suficientemente buena para hacer las cosas bien. Entonces, sí ha sido un trabajo, o sea, constante el poder saber que yo tengo una identidad y que Merci tiene una identidad. Y cuando critican a Merci, verlo como es. O sea, bueno, lo criticaron, no sé, que la taza apesta a huevo, ¿no? Invento. Sí. La taza apesta a huevo. Bueno, pues es un problema operativo. O sea, si la taza no debe de apestar a huevo, entonces, ¿dónde es el problema? Vamos a resolver, claro. ¿No? Ahora, no me gustó el café. Bueno, pues está bien. A mí tampoco me gusta el café de restaurantes a los que voy. O sea, es válido, ¿no? Sí, claro, es percepción. Exactamente. Entonces, cuando llega una crítica, ya hoy, 11 años después, siento que ya tengo la madurez de poder decir como, están criticando a Merci. Sí, no a la chef. No me están criticando a mí. Yo tengo el poder de poner las cosas en marcha para evitar que ese tipo de cosas sigan sucediendo o prevenir que vuelvan a suceder, etcétera, y poner los medios para disculparme de la mejor manera. O sea, disculpar a Merci de la mejor manera, pero pues sí, o sea, se van a cometer errores, ¿no? O sea, sí. De 150 personas que podemos atender en un desayuno, o sea, es como, pues sí, si se quejan dos. Se va a quejar, pues no nos hace ni siquiera el grueso. Exacto, entonces hay que tener eso en consideración. No, y que aparte tienes muchas cosas, porque llega un punto en el que cómo haces este balance entre seguir con muy buena calidad, dar muy buen producto, pero sí es un negocio. Sí. ¿Sabes? O sea, ¿cómo logras pues tener todo como lo tienes al 100? Pero sí, o sea, tratamos, no estamos, nunca creo que se alcance el 100, creo que es una filosofía muy francesa, de que nunca se tiene la excelencia total, o sea, solo Dios, ¿me entiendes? Pero sí el esforzarse constantemente creo que sí es muy importante, pero sí ha sido un esfuerzo muy personal el encontrarme a mí misma, el saber que bueno, he cometido errores, de poder enmendarlo y también de reconocer los errores de la empresa y, te digo, poner en marcha como que las cosas necesarias para que no sigan sucediendo, ¿no? Entonces sí. O sea, digo, siempre pega, ¿no? Porque claro. Dices, chispas, es que si yo hubiera estado ahí, es un pensamiento súper narcisista, ¿no? Porque es que si yo hubiera hecho, es que si yo. O sea, y la verdad es que no, o sea, hay errores que pasan, ¿no? Y no podemos controlar todo siempre y a todos. Sí, que te pudo haber pasado a ti también. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo sabes que ya estás listo para abrir otro? O sea, que dices, sí se puede, ya otro. Pues no sé. No sé. O sea, creo que cuando abrimos Paseo 60 fue como una invitación que nos hicieron, el proyecto nos llamó la atención, mi papá participó en la construcción de la plaza de Paseo 60, entonces como que sí me llamó mucho la atención la plaza, el proyecto, la ubicación, la facilidad de estacionamiento, la posibilidad de tener terraza, como que una terraza. Yo recuerdo de chica iba a un restaurante que tenía un escenario y también una explanada y me daba las divertidas con mis hermanas, o sea, de lo más. Entonces, cuando vi Paseo 60, como que vi a Regina chica y dije, este es un lugar como familiar donde la gente puede llevar a sus hijos, estás en el centro, pero ni estar tan en el centro, o sea, cerca de la bicirruta, o sea, es un súper buen plan familiar. Entonces, como que de ahí nació Paseo 60 y la realidad es que San Ángelo ya estaba casi al máximo de su capacidad, o sea, día con día, pues sí había bastante afluencia, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues con la misma, o sea, como que viendo un poquito de dónde venían nuestros clientes, dijimos, Paseo 60 puede abarcar parte de ese mercado y alivianar un poco el cuello de botella de San Ángelo. Entonces fue así que con Paseo 60 y luego la panadería surge después de COVID, que se reapertura a toda su capacidad los restaurantes, ya no nos dábamos abasto para estar horneando en los restaurantes y queríamos mejorar la calidad, estandarizarlo, porque en ese momento cada restaurante hacía su propio pan. Entonces dijimos, pues vamos a un centro de producción. Sí, como un CEDIS. Exacto, vamos a el CEDIS. Entonces hicimos el CEDIS y, o sea, empezamos a buscar lugares para el CEDIS y dijimos,
O sea, la verdad, o sea, ¿dónde? Vamos a ver, fuera de periférico y el tráfico para entrar a la ciudad, no, pues sí que sea dentro de la ciudad. Bueno, pues si es dentro de la ciudad, pues que sea en un lugar donde tentativamente pues pudiéramos ser un punto de venta, ¿no? Claro. Fue así como que empezamos a buscar, encontramos el de la Colonia México y yo crecí en la Colonia México Oriente y me encanta esa colonia, o sea, siento que y sobre todo ahorita ya tiene muchísimos comercios muy chéveres, o sea, o sea, es una colonia muy, muy completa, ¿no? O sea, tienes la tortillería, la verdulería, tienes a la ferretería, o sea, como que tienes a los bomberos, o sea, solo faltaba el pan. todo, exacto, solo faltaba pan, entonces como que para nosotros sí es importante eso, o sea, más allá de decir estadísticamente como, ay, ¿cuántos coches pasan enfrente? Y como que vamos a hacer un estudio en mercado de la colonia, o sea, dijimos como, a ver, vamos a parar en el local, si se siente buena vibra, aquí vamos. Nos paramos los dos y fue como buena vibra. O sea, está padrísima, la luz, o sea, se ve iluminado el lugar, o sea, como que tenía muy buena energía y dijimos, vamos a hacer centro de producción. Y a los 2 años de eso abrimos ya la tienda. Y para la tienda sí dijimos, vamos a llamarlo diferente, que eso dudamos mucho. Sí, que ya no fuera Merci. Sí, o sea, como que dijimos, lo fácil sería que se llame Merci Bakery, o sea, Merci y un apellido, ¿no? Ajá. Dijimos, no, o sea, no es justo, como que el pan tiene tanto protagonismo en Merci que o sea, si este es un espacio nuevo, vamos a darle ese protagonismo. Y entre broma y broma con amigos de que ay, pues se va a llamar Bocú, ¿no? Hasta que un día dijimos, pues sí, Bocú. pues sí se va a llamar Bocú. Y como que todos se murieron de risa y literal se llama Bocú. Pero es que aparte hace mucho sentido, ¿no? Sí. O sea, cuando te dicen, es que es Bocú, de Regina. Exacto. ¿Seguro? Bueno, hay gente que no le ha caído el 20 que es el mismo, pero sí, el chiste es eso, que sea como un hermano, que cuando están juntos dices, pues sí, son hermanos. Pues sí, ¿verdad? claro. Pero cuando están separados, pueden funcionar. O sea, uno no tiene que depender del otro. Digo, Merci ahorita, pues hasta cierto punto sí, depende mucho de la panadería de Bocú, pero Bocú sí, en realidad ni siquiera lo necesita, exacto, ¿no? O sea, exacto. Él solito puede. O sea, Bocú ni enterado de Merci. Ajá. Y aparte, tu especialidad es el pan. Pues no, creo que cuando abrió Merci, la idea era hacer de todo lo que servimos una especialidad, o sea, servir rico, ya sea, si vamos a hacer un pan, que sea un pan rico, si es un café, que sea un café rico, si sea una pasta, que sea una pasta que es rica, una hamburguesa rica, entonces como que el pan así nace, y la verdad es que no, yo nunca estudié gastronomía con intención de tener una panadería, never, o sea, no era mi plan. Yo soñaba con tener un restaurante de mariscos, o sea, en el malecón, porque con dije, música, sí, porque de ahí turismo, o sea, dije, pues sí, o sea, ese es el plan y pues la vida, o sea, te digo como que es como, hay un problema, bueno, ¿cuál va a ser la solución? Hay que estandarizar calidad, vamos a hacer centro de producción, hay que, no sé qué, y como que sí, pero así que digas... Era lo que pero es que tu pan es maravilloso. Así que digas, tipo, Regina, eres una panadera. Por ejemplo, ahorita en Francia requieres un título de panadería para poder emprender en pan. O sea, no es como que... Así yo puedo llegar y voy a hacer pan. Sí, no. Entonces, o sea, sí está cañón porque yo empecé a ver como el programa, porque hay un programa en el que te revalidan como tus conocimientos para tener ese diploma. Y yo dije, no, hombre, si yo soy súper panadera, o sea, yo soy la panadera de Bocú. Yo soy aquella experta. Yo soy la experta. Empiezo a ver el programa y porque me mandaron así como un examen tipo, es como un tipo Ceneval de panadería, ¿no? Entonces me ponen el examen y yo... Oh my God, Regina, no sabes nada. O sea, sí están bonitos los cuernitos, sí está muy rico el pan de masa. No sabes nada. O sea, formulaciones, o sea, una complejidad en la técnica, en la química de los alimentos y así, que yo, o sea, te vuelvo a decir, soy muy intuitiva. Es como, le falta más canela, y le echo más canela, o sea... Si no llegas ahí te van a decir, regrésate. Sí. Y aparte es que los franceses son muy flemáticos en ese sentido, es como todo debe ser muy tradicional. Perfectamente. Sí, para que se llame baguette tiene que pesar 350 gramos, tiene que tener este tipo de harina, tiene que tener tanta levadura, o sea, hay una estandarización en ese aspecto, sí. ¿Y cómo ves a los cocineros de ahora? ¿Crees que vienen con este mismo estuche de perfección que traíamos nosotros? Pues creo que hay de todo. Creo que hay de todo. O sea, me he topado en gente en Merci que sí es súper perfeccionista, gente que es muy ambiciosa, gente que... O sea, de todo, de todo. Creo que mucho tiene que ver con qué es lo que proyectas, qué es lo que aspiras para ti y como que con qué gente te quieres rodear. Y cuando hay gente que nada más no
compagina contigo, con tu personalidad, con tus principios. Sí, claro. Pues no, o sea, más vale estar solo a veces que mal acompañado. Entonces, o sea, creo que sí es, pero he tenido la fortuna, la madurez y el equipo que hace que, exacto, como que se multiplican. No hemos tenido nunca, o sea, digo, o sea, hay épocas a veces de rotación de personal, Sí, claro. hay épocas, o sea, hay ciclos que se terminan, ¿no? Ujú. Pero nunca te puedo, o sea, no te puedo decir que ha habido un día, o sea, una época en la que chispas, voy a tener que cerrar este restaurante porque no hay equipo, ¿no? O sea, creo que no tengo, o sea, somos muy privilegiados en Merci y en Boku de tener a un equipo de personas muy talentosas, muy comprometidas, con mucha ambición, algunos con experiencia, otros están adquiriendo la experiencia, otros están aprendiendo, el apostarles también para enseñarles, como te digo, con generosidad, con paciencia, es algo que procuramos también, y en toda la escala, o sea, Claro. porque pues, yo no puedo enseñarle a todos, entonces entre ellos se van enseñando también. Y Y eso le enseñas a uno y el otro exacto, le explica al pero otro. te digo como que siempre bajo el principio de la paciencia, de la generosidad y de la gratitud. Entonces, cuando se tiene como ese combo, creo que eso se va contagiando. Entonces, pues alguien que ya no trabaja en la empresa se va a topar con alguien que está buscando trabajo y pues yo trabajé en Merci, voy a buscar chamba allí. Y como que eso está padre. Sí, porque como que es un trabajo que se recomienda. Sí, sí. Y te digo, hemos cometido muchos errores también como empresa. Digo, no somos perfectos, ¿no? Claro. Pero te vuelvo a decir, con esa vulnerabilidad de escuchar a la gente, de reconocer a veces cuando se comete algún error y de querer tener la disposición para enmendarlo y para hacer las cosas mejor, creo que ha sido clave también para fidelizar al personal. Claro. Y que además, algo que seguramente todos tenemos la duda, porque el mundo de los chefs es un mundo exigente, es decir, pide mucho de ti. ¿Cómo logras compaginarlo con la familia? O sea, tener bien a Merci, a Boku, a todo el mundo y tu familia seguir siendo tu fortaleza. Pues mira, familia, mi esposo, trabajo con mi esposo en Merci, o sea, en la empresa. Sí. Entonces, como que ha sido muy bonito poder tener a alguien desde dentro que me entiende, con el que puedo conversar las cosas y como que eso es padrísimo. Ahorita, la semana pasada, compramos nuestro perro, entonces Sí, eso me ha hecho sumamente feliz, Pecas. Ajá. Entonces, y eso como que me hizo, o sea, cuando tomamos la decisión de comprar un perro, fue como una afirmación para decir como que las cosas en Merci están bien, ¿me entiendes? Creo que en otro momento en mi vida, antes o como que hubiera dicho, o sea, es que estoy en Merci todo el tiempo, todas horas, o sea, no hay tiempo ni para pensar nada, ¿no? Ni para salir en date con mi pareja. Y la verdad es que, pues te vuelvo a decir, el personal, el equipo ha sido clave. Y conforme yo encuentro este equilibrio, soy una mejor jefa, soy una mejor persona con mi equipo, ¿me entiendes? Cuando vivía únicamente para Merci, en Merci y por Merci y por Boku, o sea, yo ya cuando hicimos Boku ya había yo fortalecido suficientemente el equipo, te digo, para tener un poco más de perspectiva. Pero cuando abrimos Paseo 60, seguía yo en esta toxicidad y narcisismo de sentir y de pensar y de creer que yo tenía que estar ahí todo el tiempo. Y cuando no estaba, la culpa me invadía y me hacía sentir muy, muy mal, ¿no? Entonces, creo que con los años, y te digo, con la inversión en el equipo, eso ha sido clave para que yo pueda recuperar mi identidad, pueda tener mejor salud mental, y eso me ha permitido poder tener una mejor comprensión y visibilidad del futuro para la empresa. Claro. Que eso se ve reflejado en Boku, se ve reflejado en lo que estamos haciendo y en mi vida personal también, de poder hoy tener una mascota y poderle dedicar tiempo, poder estar con él en las mañanas, no todas las mañanas, pero estar con él algunas mañanas y de verdad, o sea, encontrar ese equilibrio, o sea, ha sido eso esencial, tener un muy buen equipo, tener perspectiva y y sí, o sea, como que mantener eso. Sí, para lograr como recuperarte a ti mismo, ¿no? Sí. Y decir, merezco 5 minutos. Sí, porque haber estado ahí, estar ahí cuando estaba haciendo 24/7, Sí. no me hacía mejor jefa. O Sí, sea, al contrario, era mecha corta, ¿no? Sí. Y digo, como que eso no es justo, no es sano para el equipo, no es sano para mí. Y al final es también eso, confiar en que tenemos a gente profesional haciendo lo que tiene que hacer.
Y digo, yo sé que dentro de la idealización es como que la gente piensa que yo hice todos los cuernitos, que yo hice todos los huevos revueltos. O sea, señora, tampoco soy pulpo, no me puedo dividir. O sea, cuando entendí también que, oye, o estás en San Ángel o estás en Paso 60. Sí, o estás en Bogú. O sea, no me puedo dividir en todo. Entonces, ¿cómo logro no tener que estar 24/7 y que las cosas se sigan haciendo bien? Que el equipo lo sepa y quiera hacerlo bien. O sea, eso es clave. Claro. Y se logró, o sea, se está logrando. Yo siempre te vuelvo a decir, siempre hay detalles, siempre hay cosas, pero pues sí, o sea, el tener esa perspectiva ha sido esencial. Claro, y que además, alguna vez platicando con algunos chefs decían que lo más importante era el equipo, pero que la lealtad costaba. Y me decía, la lealtad no es que te cueste dinero, sí cuesta dinero, pero costaba mucho más tratar a la gente con respeto, Sí. ¿no? Y darle el reconocimiento que su trabajo merece. ¿Crees que sea así? O sea, ¿sí es eso de la lealtad cuesta? No sé exactamente qué se referirá con cuesta. O sea, bueno, sí, o sea, cuesta económicamente y cuesta en tiempo y energía, definitivamente. Sí. Nosotros hasta hace 2 años ya contratamos a alguien para el puesto de lleno de recursos humanos, cosa que dijimos, pues somos una empresa súper chiquitita, tenemos a 40 personas en la plantilla, para eso todavía no teníamos Bocú. Dijimos como que recursos humanos, pues sí, yo los entrevisto, yo sé si va a ser un buen candidato, ¿no? O sea, ¿para qué tener a alguien que los... Pero es eso, te divides en 10,000 cosas, la que hace redes sociales, la que crea la receta, la que sirve al cliente, la que le saluda al niño en la puerta, la que le llevó sus crayolas, la que envasó el pedido para llevar, la que cocinó los huevos, o sea, no puedes hacer todo, o sea, puedes hacer de todo, pero si lo quieres hacer bien, delega, ¿no? Sí. Y capacita y delega. Y eso fue clave, o sea, contratamos a alguien de recursos humanos, tuvimos a una persona en el puesto, muy buen trabajo, se terminó ese ciclo, entró alguien diferente, ideas diferentes, y ha sido, o sea, eso ha sido un caso de éxito, o sea, que dices, me va a costar esa nómina, pues al final del día se termina casi pagando sola, porque reduces rotación de personal, reduces estrés, o sea, yo tenido que estar haciendo la comida y pensando en, ¿y mañana cómo se va a cubrir esta vacante? Porque es que yo tenía un compromiso, es la primera comunión de quién sabe quién y tengo que estar y ahora ¿cómo le voy a hacer? O sea, no te puedes dividir en 1000 cosas. Entonces, tener a alguien de recursos humanos que haces en mediación ha sido muy importante, de poder escuchar también al equipo, cuáles son sus necesidades, también externar las exigencias de la empresa. Claro, y desde una perspectiva más sin sesgo. Sí, exacto. Porque al final del día tú eres el dueño del negocio. Exacto. Y no puedes evitarse del dueño del negocio. Y hacerlo personal. O sea, como dueño es como, me puedes hacer, me serías, no seas malito, me haces, o sea, lo haces todo, y es como, a ver, yo vine aquí a trabajar a Merci, no a trabajarte. O sea, si tú eres el dueño, si tú tienes la visión, sí, son tus recetas, pero a ver, o sea, déjame hacer mi trabajo en esta empresa, ¿no? Entonces, como que entender eso, y o sea, ha sido un viaje, ¿no? Sí, claro. Pero sí, o sea, quien esté dudando en tener a alguien de recursos humanos, lo recomiendo ampliamente. Digo, a partir de cierto nivel de plantilla y de tamaño de la empresa. Sí, de alcance. Exacto. Pero, ¿qué dices? Le tienes que dar a cada quien un espacio. O sea, tu puesto es ser dueña de Merci y creativa y muchas cosas. Pero creo que cuando tú tienes puestos claves a personas en las que puedes confiar, yo creo, digo, tú eres la que tienes los restaurantes, te da mucho más amplitud para todo. Sí. ¿No? Y que los dejes trabajar. Sí, confiar, supervisar. Claro. Acompañar, capacitar, pero sí confiar también. Sí, confiar en que eso es él. Pero creo que con esto llegamos al punto, ¿no ves? Llegamos al punto. Te voy a contar y les voy a contar un poco de qué va esta sección. Esta sección al punto trata de hacerte te voy a dar 2 palabras en realidad, y tú vas a elegir la que consideres que resuena más contigo. ¿No? No lo pienses, la que tú creas. Vamos a tener 1 minuto para que tú la contestes. Y vamos, Super. Esta es la sección Al Punto con la chef Regina Escalante. Al punto. Aquí va, ahí te voy. Ahí voy, por ahí estoy. Sí, ya estoy viendo el minuto. Vamos. Merci beaucoup. Why? Ay, pues Merci es mi primer bebé. ¿Francia o Yucatán? Yucatán. ¿Mantequilla o aceite de oliva? Mantequilla. ¿Pan de masa madre o croissant? Pan de masa madre. ¿Dulce o salado?
Am, salado. ¿Sencillez o complejidad? Sencillez. ¿Temporalidad o técnica? Temporalidad. ¿Ingrediente local o importado? Local. ¿Desayuno o cena? Desayuno. ¿Cocinar o enseñar? Cocinar. ¿Comer con las manos o con cubiertos? Con las manos. ¿Comida reconfortante o alta cocina? Reconfortante. ¿Elegancia o rusticidad? Rusticidad. ¿Comal o sartén? Sartén. Mis Hornea- respetos al comal, pero sí, la verdad no. ¿Hornear o emplatar? Hornear. ¿Trabajo en silencio o con música? En silencio. ¿Flor de sal o sal del mar? Flor de sal. ¿Chocolate o vainilla? Chocolate. ¿Café o té? Café. ¿Arte o técnica? Arte. Nos echamos más de un ¿No? minuto. ¿Sí? Sí, Ah. pero esta fue la sección Al Punto con la chef Regina Escalante. Guay, Al Punto. qué cosa, sí. Te dije Está que iba a haber caliente. muchas que me ibas a decir. La primera sabía que ibas a decir. Dios, ¿cuál? Sí. Que fue, es como elegir entre cuál es mejor, tu hijo el chico o tu hijo el Exacto. grande. O, claro. Exacto. La verdad es que sí, o sea, sí me han dicho, por empezar, Ángela pasó 60 y es como... Son cosas distintas, son aunque sea cosas el mismo. distintas, ¿no? Pero digo, para jugar el juego, pues sí, digo como, es eso, Merci necesita de Boku. Claro. Boku no necesita de Merci, entonces por eso elegí Merci, porque Merci necesita, o sea, Boku siempre va a existir siempre y cuando Merci exista también, o sea, Merci necesita de Boku para existir, Claro. ¿no? Pero Boku no necesita de Merci, porque entonces... podría existir. Exacto. Aunque. Entonces, ¿no? por eso, como me gusta que los dos existan, por eso elegí Merci. No porque prefiero ir a Merci que a Boku. No, aparte como que cada uno debe tener su feeling diferente, ¿no? Exacto, O sea, exacto. entrar a Merci, creo yo, después de lo que hemos platicado, es como entrar a algo que era un sueño, ¿sabes? Exacto. Y cuando lo abres, Sí, es como... sí. O sea, estaba aquí Sí. y hoy está Sí. en todo sí, esto. Sí. Y si hoy tuvieras, ¿no? Se ríen de mí porque dicen, ¿por qué preguntas eso? Pero es que siempre es algo que tu niña interior está feliz con lo que tienes hoy. Súper. Hoy me siento más plena que nunca. Y para mí creo que eso es el éxito. O sea, no se mide por dinero, no se mide por ubicaciones, porque tenemos planes de crecer muchos Bokus y no es, cuando tenga tanto número de sucursales o cuando tengas no. O sea, hoy me siento plena, disfruto a mi familia durante muchos años. No los disfruté porque estaba yo en el evento, pero estaba yo pensando en Merci, estaba en mi celular. O sea, hoy ya estoy presente, llevo a mi perrito a que haga sus necesidades y estoy presente viéndolo. Nunca había aplaudido tanto por unas heces. Pero sí, o sea, el estar presente, el vivir en plenitud, para mí eso es la forma más grande de felicidad y de éxito, dormir en paz. Claro. O sea, no... Digo, estuve en las guías y me encantaría algún día regresar, pero o sea, ahorita para mí el éxito es eso, es estar presente cuando estoy con mi pareja, en mente, en cuerpo, en presencia, estar presente cuando estoy con mi mamá, estar presente cuando estoy hablando por teléfono con mi hermana, es eso. Y estar en el restaurante y que la gente disfrute ir a nuestras empresas, consumir nuestros productos. O sea, eso es la plenitud y eso es la felicidad. Y hoy, 11 años después me siento sumamente feliz, me siento sumamente agradecida y quedan muchas cosas por hacer, tengo muchos sueños por cumplir todavía, pero creo mucho en disfrutar con mucha gratitud el momento presente y eso procuro hacer. Digo, a fin de cuentas, Merci quiere decir gracias. Así exacto, eso te iba a decir. Sí. ¿Por qué gracias? Pues porque creo que cuando alguien vive en gratitud, pues vive, como te digo, vive en paz. Entonces quiero que sea eso un símbolo de gratitud. Digo, queríamos obviamente un nombre queríamos un nombre en francés y que se pudiera pronunciar fácil en español, pero que representara eso, o sea, que representara el valor más importante para nosotros, que es la gratitud. Sí. Qué increíble. Sí. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias por haberme acompañado, por habernos contado un poco más de qué hay atrás
de esa magnífica chef que cada vez que vas a su restaurante ves algo diferente, pero no porque cambies, sino cada vez está lleno de más de ti, de tu pasión por la cocina y de esos momentos bonitos que se viven cuando uno está en Merci. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Aprecio mucho este espacio. Siempre hacer entrevistas como que hace una introspección, perdón, Sí. en uno. Y esto, pues, es igual, hice ese propósito, que hay cosas que, pues, uno no conversa, digo que las piensa, pero no necesariamente conversa, y Claro. qué lindo que lo hayamos podido conversar. No sé si cubrimos todas tus preguntas, pero si no, Sí. pues espero que se haya tenido. Si no, nos echamos 25 más. Pero Muchas gracias, muchas chef. gracias. Muchas gracias. Recuerden suscribirse y darle like para conocer más detrás de estos grandes chefs y grandes historias. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Gracias, Adiós. Holiday Inn, por prestarnos tus instalaciones. Muchísimas gracias, Holiday Inn and Suites Mérida La Isla. Bye, bye. Bye. De Término Medio Podcast.